La estática es la parte de la física que estudia las fuerzas en equilibrio. Si sobre un cuerpo no actúan fuerzas o actúan varias fuerzas cuya resultante es cero, decimos que el cuerpo está en equilibrio, como lo está esta cercha. En este video vamos a explicar el trabajo, que consistió básicamente en la parametrización de una armadura a la cual le fueron calculadas las cargas internas en cada uno de sus elementos que la componen, así como la condición de carga, ya sea tensión o compresión. Se completaron las incógnitas requeridas para el cálculo de las reacciones en los soportes de la armadura, como sus direcciones, y a través del análisis de problemas y con la aplicación de operaciones físicas se llevó a cabo el desarrollo de este planteamiento, conociendo los principios matemáticos involucrados en el análisis de las cargas internas y en los apoyos de la armadura. Entonces, antes de realizar la programación en MATLAB, lo que hicimos fue realizar el análisis correspondiente de cada uno de los elementos que pertenecen a la cercha, es decir, teniendo en cuenta que el punto A y el punto E son soportes diferentes, por lo que generarían entonces una reacción diferente. Posteriormente a eso, entonces podríamos realizar las demás evaluaciones de las cargas y asimismo definir si corresponde a una condición de carga de tensión o de compresión. Entonces lo que hicimos fue dibujar el diagrama de cuerpo libre, para el cual definimos el eje Y y el eje X a partir del punto A. Asimismo, en el punto A sabemos que se encuentra un soporte del tipo patín, por ende se generaría solamente una reacción en el eje Y. Por otro lado, en el punto E podemos observar que se encuentra un soporte del tipo fijo, por ende se generarían dos reacciones, una en el eje Y y otra en el eje X. Antes de comenzar, tendremos en cuenta las fórmulas que se encuentran en la parte superior izquierda. Dado que a partir de estas, entonces hallaremos los valores de AY, EY y EX. En este caso, EX es la única fuerza que se encuentra reaccionando en el eje X, por lo que podremos asumir que su valor es igual a 0. Por otra parte, a partir de la sumatoria de fuerzas en Y, sabemos que 13F es igual a AY más EY. Sin embargo, para saber el valor exacto de dichas reacciones, utilizaremos la sumatoria de momentos con respecto a A, teniendo en cuenta que todo momento que gire hacia las manecillas del reloj lo tomaremos como un valor positivo. De manera análoga, es importante destacar que momento es igual a fuerza por distancia, por lo que al realizar las operaciones correspondientes, obtendríamos que EY es igual a 13F sobre 2. Y para finalizar esta primera parte, teniendo en cuenta la primera ecuación hallada, es decir, 13F es igual a AY más EY, podemos despejar AY y obtener que su valor es de 13F sobre 2. O, bueno, también de otra manera, podríamos decir que AY es igual a 6.5 por F. Es importante tener en cuenta, al ser esta una cercha simétrica, podremos decir que los valores correspondientes hallados en un solo lado, a la mitad de la cercha, serán iguales a los de la otra mitad de la cercha. Habiendo aclarado todo esto, podemos ya empezar con el método de nodos. El primer nodo lo tomamos a partir del punto A, ya que es el punto en el que se encuentra con menos incógnitas. De manera análoga, utilizaremos la fórmula sumatoria de fuerzas igual a 0, a partir de la cual entonces podremos hallar el valor de AH y AB. En este caso, AH tiene un valor de menos 2.5F sobre seno de teta. Al ser un valor negativo, se considera que esta fuerza está en una condición de carga de compresión. Y AB, en este caso que es positivo, se encontraría en una condición de carga a tensión. El segundo nodo, a partir del cual lo tomamos, sería el punto B, dado que igualmente es el punto con menos incógnitas. Y nuevamente con la sumatoria de fuerzas en X y en Y podemos hallar los valores. En este caso, con la sumatoria de fuerzas en X podríamos decir que BC es igual a AB, y con la sumatoria de fuerzas en Y podemos decir que HB, que es la única fuerza que ejerce en el eje Y, daría igual a 0, por lo que se considera un elemento de amarre. En resumen, para el nodo H vamos a realizar el mismo procedimiento que hicimos anteriormente, es decir, a partir de la sumatoria de fuerzas en X y en Y, vamos a hallar el valor de HG y HC. En este caso, HG es un valor positivo, por lo que está en una condición de carga
de tensión y HC es un valor negativo por lo que se encuentra a compresión. A partir del nodo C, entonces podremos hallar nuestra última incógnita que sería CG. Este, al ser un valor negativo, entonces nos daría que está en una condición de carga de compresión. Y CJ, al ser una cercha simétrica, equivale a lo mismo que HC. De manera análoga, BC es igual a CD, AB es igual a DE, HA es igual a EJ, HG es igual a GJ y finalmente HB es igual a JD. En la solución de los cálculos a base de principios matemáticos para operaciones físicas, resolvimos las variables de la cercha. Junto con el trabajo realizado en MATLAB, se reemplazaron los valores y se despejaron las fórmulas en la suma de los ejes X y Y con valor igual a 0, datando en qué punto la armadura se encuentra o se encontraría en tensión o comprensión. A continuación tenemos el documento .m en MATLAB, con el cual se genera la interfaz y se puede calcular las diferentes fuerzas internas y las reacciones en los soportes de la cercha establecida por el ejercicio. En un principio nos encontramos con la estructura que se genera automáticamente a la hora de utilizar el comando git, que es el comando que se utiliza para establecer la interfaz. Más abajo tenemos todas las funciones y todos los componentes de la interfaz que fuimos agregando para darle estructura a la interfaz. Aquí nos encontramos con las diferentes variables X, Y, H y F, que son las variables que se ingresan en la interfaz, y el resto de variables que son clave a la hora de realizar los cálculos. Los cálculos, aquí los podemos observar y ya se han establecido previamente. Con el comando switch, lo que hacemos es que el usuario tiene la posibilidad de elegir qué reacción o qué fuerza interna desea calcular. Y más abajo se le da el valor correspondiente con ayuda del comando get a las fuerzas que se ingresan mediante la interfaz. Ahora vamos a probar cómo funciona la interfaz. Vamos a darle cualquier valor. Vamos a calcular, por ejemplo, la reacción en A. De este proyecto podemos concluir que, primero, la cercha tiene un carácter simétrico, por tanto las fuerzas internas se distribuyen y corresponden equitativamente desde los soportes hasta la parte más alta. Segundo, que si suponemos todas las fuerzas ubicadas en los nodos como fuerzas de tensión al momento de resolver las ecuaciones, todas aquellas fuerzas que dicten un valor negativo serán aquellas que se ubicaron de manera equivocada, es decir, son fuerzas en compresión y no en tensión. Y por último, que las fuerzas que se encuentren en compresión deben seguirse reemplazando en las otras fórmulas como un valor negativo, dado que todas las interpretaciones de las fuerzas en los nodos se dan desde una perspectiva de tensión.